haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque por medio de ella podemos entender quién es Jesús, nuestro Salvador, que nos redimió, nos perdonó y nos reconcilia contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? La carta de los Colosenses es una de mis favoritas, especialmente cuando hablamos de la persona de Jesucristo. Hay aproximadamente 2 o 3 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la persona de Cristo, o sea, ¿quién es Cristo? Y si decimos teológicamente cuáles serían, vendría siendo Hebreos, capítulo 11, del 1 al 3, Colosenses del 15 al 20, 1 del 15 al 20, y Juan, capítulo 1, del 1 al 3. También Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, habla, verdad, de Jesucristo, de cómo Él vino a este mundo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, siendo, verdad, obediente hasta la muerte, y entonces Jesucristo toma esa forma de hombre. Ahora, en esta mañana, la pregunta es, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que redime, perdona y reconcilia? Hay un contexto histórico que tenemos que entender. En primer lugar, lo que vemos aquí es que Pablo está escribiendo una carta a los colosenses. Si ustedes se acuerdan, en su viaje misionero, cuando estuvo en Éfeso, aproximadamente unos 3 años, él pues no conocía directamente a los hermanos de Colosas, pero sí había ministrado a algunos hermanos. Y uno de ellos se llamaba Epafras, como vemos en Colosenses 1, en el versículo 7, que él era el ministro, o sea, el que estaba ayudando a la iglesia en Colosas. Entonces Pablo está en la cárcel, allá podría haber sido como el año 60, el año 62 después de Cristo, cuando él está en cárcel. Algunos creen que tuvo la libertad de poder haber escrito las 3 o 4 cartas que encontramos, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en la lectura, o mejor dicho, si ustedes continúan leyendo en Colosenses, puede ver que él habla que estaba en prisiones. Y entonces Pablo había recibido a Epafras, que estaba visitándolo de Colosas, y que de hecho Filemón era miembro de esa iglesia en Colosas. Y lo que estaba pasando en Colosas es que hay algunos teólogos que han dicho que había una herejía, la herejía de Colosas. Aun cuando esta carta no habla específicamente de esta herejía, pero al leer muchos términos podemos entender de que Pablo quiere darles a entender, o mejor dicho, quiere decirles quién es la persona de Jesucristo. Ahora, ¿alguna vez ustedes han tenido personas, se les dice aguafiestas? A personas que todo está bien y de repente algo salió. Como decían, salió una mosca en la sopa. Siempre va a haber un Robin, ¿verdad?, en nuestras vidas. Algunos se rieron, yo creo que saben a lo que me refiero. Que faltaban 2 minutos y plum, que le meten el gol a Estados Unidos. Tenía que decir algo. Pero la idea es que hay algo o alguien que va a impedir que la fe cristiana sea movida de una manera correcta. Entonces Pablo lo que quiere hacer aquí en este pasaje del 15 al 20 de Colosenses 1, él quiere establecer 4 o 5 realidades de la persona de Jesucristo. Ahora, no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho el steak. Y cuando yo agarro el steak, pues yo lo trato de cocinar, ponerlo ahí en el fogón, en el grill, como lo quieran llamar. Y entonces, ya cuando está saliendo, mi hermano me enseñó una manera, luego lo puedes poner en la estufa y ahí lo puedes dejar sazonar y que salga la sangre y con el juguito comértelo y luego te comes el cebo, haces una tortilla y te lo comes bien rico. Y entonces, esos son los tipos de pasajes que me gusta ver, porque si ustedes ven versículo del 15 al 20, es como que tuve un problema al preparar este mensaje, y es que tiene mucha información, hermanos. O sea, habla de la preeminencia de Cristo, cristología, lo que hablamos cuando hablamos de la persona de Cristo. Tiene eclesiología, que habla de la iglesia. Tiene de escatología, que habla de las últimas cosas. O sea, está completamente lleno, y la idea aquí
Gracias por la oración del hermano Limas. Es ser lo más simple, pero a la misma vez lo más claro acerca de lo que dice su palabra. Entonces, en esta mañana tenemos ese dilema, ¿verdad? De este stake, de este pasaje bíblico, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a meditar, vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar. En primer lugar, fíjense lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El antídoto para el error, Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 9, allí Pablo está diciéndoles a los de Colosa, fíjense, ustedes ya recibieron la palabra de Dios, manténganse firmes en la persona de Cristo, el misterio, el cual se ha dicho ahora en la persona de Jesucristo. Tienen que mantenerse firmes en la fe. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El logos era el principio, estaba allí con Dios. Y más adelante vamos a entender por qué es importante tener ese concepto de la imagen de Jesucristo, esa imagen perfecta, ¿verdad? Y por qué es importante para nuestra vida cristiana. Pero fíjense, no solamente es la imagen, pero es la representación perfecta. Vayan conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Habla también de que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, a través de muchas personas, ahora ha hablado a través de su Hijo. ¿Y quién es este Hijo? Fíjense lo que dice el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, estaba viendo un comentario de uno de nuestros profesores en el seminario de Fort Worth, y el nombre es David Allen, y les recomiendo un excelente comentario del libro de Hebreos, y esta es la traducción acerca de este pasaje. En su comentario él escribe, la primera cláusula, o sea, la primera parte del versículo 3, describe la relación del Hijo, Cristo, al Padre. O sea, hay una relación, Cristo, Hijo, Jesucristo, con Dios Padre. Demostrando así que el Hijo está calificado como mediador de la revelación. Ahora, ¿cuáles son estas calificaciones? El Cristo preencarnado, compartida en la gloria divina, simplemente porque Él es Dios del muy Dios. En otras palabras, aún antes que Jesucristo llegara a ser hombre, era Dios. Es Dios, seguirá siendo Dios. Alfa y omega, principio y fin. En segundo lugar, él escribe, Él es el Cristo encarnado, revela la gloria divina, porque Él es la revelación hecha carne de la gloria esencial de Dios. La traducción, Nueva Versión Internacional, lo pone de esta manera, a fiel imagen de lo que Él es. El significado de esta palabra es sustancia en naturaleza, esencia, ser actual, realidad, 100% Dios, 100% hombre. Él es la imagen perfecta, el iconio, ¿verdad? El icono. Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Vimos su gloria, gloria del unigénito. ¿Hijo de qué? Hijo de Dios. Ahora, hay otros versículos que se refieren a la persona de Cristo. Juan 1:18, fíjense lo que dice. A Dios nadie lo ha visto, nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Tomás vio al Cristo resucitado? Dios mío, Señor mío. Dios mío. ¿Verdad? Él era Dios en ese momento y seguirá siendo. Tito capítulo 2 versículo 3, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra referencia de la persona de Jesucristo siendo Dios. Hebreos 1:8, que más bien cita a Salmo capítulo 45 versículo 6, dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. ¿A quién va a decir eso? Ni a los ángeles, sino a su Hijo.
Y 2 Pedro 1:1, en su salutación, Pedro escribe, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se fijan? Lo que Pablo estaba aquí, estaba tratando de batallar una herejía. Ya nuestro pastor ha explicado esto en varias ocasiones, la herejía del gnosticismo, que en este momento no estaba tan fuerte como hasta en el segundo siglo, pero básicamente, imagínense, están las luces que están allí, y entonces en el gnosticismo pues tenías tú que tener un tipo de sabiduría, conocimiento especial para poder llegar a eso que era más alto, porque era algo escondido. Y ciertas personas lo podían obtener, esa sabiduría. No todos, solamente aquellas personas que podían haber sido iluminadas. Entonces lo que Pablo está diciendo, de ninguna manera, porque Dios, Jesucristo, es la imagen perfecta de Dios. No hay nada intermedio que obstaculice poder llegar a Dios, sino solamente se puede llegar a través de Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 6 habla, ¿verdad?, de que Jesucristo es, que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Mateo 8, 26 al 27, Él calmó la tormenta. Más adelante dice que Él multiplicó los panes y peces. Él convirtió en el primer milagro que Jesucristo hizo aquí en la tierra, Él convirtió el agua al vino. En su eternidad, fíjense lo que dice, el que ya cantamos ahora, el gran yo soy, cuando estaba con los judíos, antes que Abraham, fue ese yo soy, dijo Jesucristo. Domingo pasado hablábamos de Marcos capítulo 2, cuando habla que Él tuvo poder para perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? Sino solamente Dios. Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos, versículo 33 de Juan 10. ¿Y saben la razón por la cual querían matar a Jesucristo? La razón primordial de que lo querían matar. Porque Él se hacía igual a Dios. Es más, fíjense lo que dice el versículo 33 de Juan 10. Por buena obra no te apedreamos, o sea, no porque estás haciendo buenas cosas, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No sé si últimamente han oído, pero es lo que el secular quiere y ha querido. Hablen de Dios todo lo que quieran, menos de Jesús, menos de Cristo, de la persona de Cristo. Él es suficiente, Él es redentor, Él es perdonador, Él es reconciliador. Pero de Jesús no queremos absolutamente saber nada. Jesús posee entonces todos los atributos de Dios porque Él es Dios. Número 2, Jesús es el primogénito de toda la creación. Hay una palabra, protótokos, que es la palabra que se utiliza en el original, y esto significa rango, significa importancia. Ahora, no tiene nada que ver que era la primera creación de otras creaciones. Ahora, fíjense rápidamente, y lo último que quiero es no tratar de confundir, pero yo quiero que miren algo escrito aquí en la pantalla, de cómo los testigos de Jehová han tratado de utilizar este versículo y cómo le han cambiado completamente. Porque de la manera en cómo ellos escriben, el versículo 15 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, si ustedes miran al lado izquierdo, la traducción Nuevo Mundo de Testigos de Jehová, ellos han puesto en ese paréntesis, otras cosas fueron creadas. Todas las otras cosas fueron creadas. Al lado derecho vamos a ver algo del griego que está escrito. Y la palabra allí, porque en Él fueron creadas. Y a la derecha todas las cosas. Ahora, ¿notan la diferencia? Creadas, lo que ellos han hecho es que han puesto otras cosas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el testigo de Jehová lo que piensa es que Jesús es creación, que Dios creó a Jesús primero y después otras cosas fueron creadas. Entonces ellos se agarran de que Jesús es una criatura. Ahora, más abajo aparece la palabra en griego que es alos o héteros. Nosotros utilizamos la palabra héteros. Si realmente Pablo hubiera escrito otras, hubiera utilizado esas palabras, pero él no las utilizó. Por eso Él es la imagen
del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y vamos a ver ahorita tres preposiciones. Fíjense lo que dice aquí. Y entonces habla de que por qué fueron hechas, cómo las hizo y para qué las hizo. Versículo 15, la segunda parte dice el primogénito de toda creación. Entonces Él es supremo sobre toda la creación. Es importancia, a eso se está refiriendo la palabra primogénito, en importancia, en rango, en supremacía. Jesucristo es supremo sobre toda la creación. Él es trascendental y Él es inmanente. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Bueno, déjenme darles un ejemplo. Yo tengo una niña de 4 años y entonces cuando estoy con ella, lo que yo quiero es agarrarla, apretarla y la quiero, pues, ustedes me entienden los padres, ¿verdad? Ahora, lo hago yo hasta el punto en que ella ya se queda así. No, porque yo sé hasta cuándo voy a apretarla, ¿verdad? Así es Dios, fíjense. Dios es poderoso, Él es trascendental, Él es un Dios fuerte, pero Él está con nosotros. Está allá, pero está acá. Él es trascendental porque Él merece toda honra, toda gloria, todo respeto, pero Él está aquí con nosotros. Él habitó, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros. Nos conoce, Él es inmanente, Él está con nosotros. Y a eso se está refiriendo entonces, que Él es superior también a todo. Él es el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que será y que ha de venir. Apocalipsis 1, el mismo capítulo del 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el alfa y Él es el omega. Él es soberano sobre todo. Salmo 89:27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Él es supremo, Él está allá, con su relación con el Padre, eterno, pero con su creación, Él habita con nosotros. Ahora, ¿por qué? Fíjense conmigo rápidamente el versículo 16 al 17. Aquí vamos a ver tres preposiciones gramaticales en el texto que nos ayudan a entender por qué, para qué y de qué manera vemos el propósito de ello. En la antigüedad habían tres causas. Había la causa primaria o la principal, la razón por la cual las cosas se hacían. La segunda era una causa instrumental a través de cómo el vehículo, cómo se hacía. Y por último tenía un propósito, ¿para qué se hacían? Pablo está diciendo y está respondiéndolo en el texto de esta tres maneras. Fíjense lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Jesucristo en la eternidad creó los cielos y la tierra. Él es la causa por el cual tenemos la creación. Juan 1:1. Ahora, a mí me gustaría que en este momento hiciéramos una práctica para que entendamos el poder de Dios. Yo quiero que cierren, bueno, no tienen que cerrar sus ojos, pero yo quiero que agarren su mano y la aprieten. A ver, ¿pueden todos? La aprieten. Ahora, yo quiero que piensen se concentren. Nada tiene que ver con nada gnóstico, créanme. Y yo quiero que ahora, a la cuenta de 3, me gustaría que crearan algo. ¿Listo, hermano Limas? 1, 2, 3. ¿Qué tiene, hermano? Nada. Bueno, usted es dueño de eso, de nada. Un día en la eternidad no había nada y se escuchó la voz, hágase la luz, y fue la luz. Lo hizo en 6 días
literales, la tierra, su creación. Él la creó. Muchas veces pensamos que nosotros somos dueños de todo, pero no somos dueños de nada. Dios, Padre, originador, a través de su Hijo Jesucristo, segunda preposición, por medio de Él, las cosas fueron hechas. Sean dominios, sean potestades, o sea, sea lo visible, lo que vemos ahorita, lo que ven nuestros ojos, lo que sea invisible, porque los de Colosas, una herejía era de pues habían ángeles intermedios que pues eran para poder llegar a eso alto que es Dios, tenía uno que pasar por ello. De ninguna manera. Pablo le dice, para su información, si tal existe, aún Jesucristo es supremo sobre eso, porque Él es supremo sobre todo. Él es la causa, Él es el instrumento, pero también Él es el propósito. Fíjense lo que dice el versículo 16, la última parte. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que fue creado fue el instrumento por el cual lo utilizó y fue con un propósito en mente. ¿Sabías que tú fuiste creado con un propósito en mente? Ahora ya hemos visto libros, Una vida con propósito, pero pónganse a pensar, Dios te hizo con un propósito para honra y gloria a su nombre. Él te creó, Él te formó. Pero no solamente Él está aquí hablando, el apóstol Pablo, acerca de la relación que hay sobre la creación, pero fíjense que también hay un sostenimiento. La primera parte del 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Entra un grupo a un laboratorio, y en el laboratorio pues el guía les está diciendo cómo trabajan los protones, los átomos, el núcleo, la materia, todo eso. Y uno de los que iba allí del grupo le dice, bueno, pero ¿cómo se sostiene todo eso? ¿Quién lo pone que se ponga junto? Y el guía no pudo contestarles. Gracias a Dios que tenemos su palabra que nos dice que su Hijo es que por Él las cosas subsisten. Y Él es el que las sostiene. Un día esta tierra va a ser aniquilada, va a ser destruida, pero por el poder lo mantiene. Y Él va a hacer algo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que mantiene todo en orden. No solamente eso, fíjense lo que dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Pablo utiliza muchas analogías acerca de la iglesia, la novia, ¿verdad? En este caso está hablando del cuerpo y Jesucristo siendo la cabeza. Bueno, en la cabeza reside los sentidos, la manera de pensar, el control que hay. En él, en la cabeza se mantiene, ¿verdad?, las decisiones que la persona. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, o sea, de su iglesia. Fíjense rápidamente lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 4, 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, no todos vamos a ser cabeza. Hay una cabeza, es Jesucristo. Aun cuando Pablo está hablando de una manera que algunos creen que habla de la iglesia universal, y cuando hablamos de la iglesia universal han sido los que han sido redimidos, los que han sido perdonados, los que han sido reconciliados a través de la historia, últimos 2000 años de la iglesia, porque todos en algún momento los que han puesto su fe en Cristo han sido bautizados en el cuerpo de Jesucristo, según Efesios 1.
Entonces aquí estamos viendo de que Pablo está aclarando y diciéndoles, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, su iglesia, porque Él es sobre todo, Él es supremo. Uno de los cantos que me encantan es el que canta Michael W. Smith, Above All, ¿verdad? Y la traducción dice, sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste tú todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Ese es mi Jesús. Sobre todo, Él es creador, Él es supremo, Él es el número uno. ¿Por qué? Segunda parte del versículo 18. El que es el principio. El que es el principio. Lo comenzó. El número uno. El que está en preeminencia, en supremacía. Pero no solamente eso, hermano. Fíjense, la tercera parte del versículo 18. La segunda parte, perdón, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los, no, ¿por qué no dirá de los muertos? ¿Por qué no es el primogénito? Y hablamos que primogénito significa aquí supremacía, significa rango. No tiene que ver nada que ver que fue creado o es cronológico. No tiene nada que ver que Jesús haya sido creado por Dios, porque Él es Dios, ya lo vimos. Sino que Él es supremo sobre todo. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Como quizás algunos de ustedes sabrán, mi mamá falleció hace 3 meses. Y cuando estábamos allí ya para desconectarla, pues yo le hice la pregunta, ¿estás lista, ma? Ella dijo que sí. El Cristo, hermano, que yo creo, es el primogénito de los muertos, de entre los muertos. Mi fe en el Señor Jesucristo me da la esperanza de que aún si muero, yo voy a estar en la presencia del Señor. Fíjense cómo Pablo lo dice. Es como que si Pablo está retando allá a la muerte diciéndole en 1 Corintios 15, 54, 56, y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la victoria, hermano. En Él ya la tenemos hecha. Estamos ausentes en el cuerpo, pero estamos presentes con el Señor. Porque la promesa es que el primogénito de entre los muertos no quedó en una cruz colgado, no quedó en una tumba, sino que al tercer día resucitó. Ese es el Cristo que redime, que perdona los pecados, que vino a este mundo y murió por nosotros. Ese es el Cristo. Pero fíjense que solamente es para que en todo tenga la preeminencia, o sea, que Él merece toda honra y toda gloria. Él merece toda la honra y Él merece toda la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué será? El versículo 19 y el versículo 20 lo contestan. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. La palabra plenitud es una palabra que significa cumplimiento, completo, consumado, hecho. Ya no hay más nada que hacer. En la persona de Jesucristo se cumple lo que ya se había dicho. Pablo habla de ese misterio. Ahora lo vemos a través de la persona de Jesucristo. Ese ya no es un misterio. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es arraigarse de esa fe que han tenido en Jesucristo. Aun cuando venga la herejía, aun cuando venga el engaño, ustedes saben en quiénes han confiado y por qué han confiado en Él.
porque en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. A través de la sangre de Jesucristo vemos que tenemos esa reconciliación. Y Dios, porque Él quería que toda la plenitud estuviera en su Hijo Jesucristo. Ahora, una de las, como había dicho al principio, una de las batallas de estos pasajes es un problema muy bueno, porque hay tanta información y podemos ver desde Génesis 1, cuando habla, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en el último capítulo, el último versículo, Jesucristo hablando, ¿verdad? De que Él, la paz, la gracia sea con ustedes hasta que el Señor venga. Podemos ver a través de la Biblia cómo Jesucristo está saltando por esas páginas. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si Él es creador, si Él es la imagen del Dios invisible, si por Él y para Él las cosas subsisten, si Él es el primogénito de la muerte, si Él es la cabeza de la iglesia, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy día? Bueno, pusimos 4 preguntas condicionales para una aplicación muy práctica para esta mañana. Fíjense, pregunta número 1, si Jesús es el creador de todas las cosas, incluyéndote a ti, ¿no crees que Él te haya creado con un propósito en mente? O sea, si decimos y acertamos que realmente Cristo creó el cielo y la tierra y te creó a ti, ¿no crees que Él te haya creado a ti con un propósito en mente? Número 2, si la supremacía de Cristo es una enseñanza importante en la Biblia, ¿acaso hay algo o alguien en tu vida que esté tomando el lugar de Cristo? Quizás hay alguien aquí que has puesto a Cristo en segundo, tercero o cuarto lugar, y tú has puesto tu agenda, tú has puesto tus planes, tú has puesto a esa persona en primer lugar. O, número 3, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿está acaso nuestro ministerio entre los santos siendo guiados por la cabeza o nuestras cabezas? Cada uno tiene un ministerio. En nuestra iglesia tenemos varios ministerios. Ministerio de misiones, ministerio de alabanza, ministerio de grupos. ¿Será que tú quieres ser la cabeza? En vez de que dejar que Cristo sea la cabeza de ese ministerio que Dios te ha dado. Y por último, si mueres hoy, ¿dónde irías? Porque Él es el primogénito de entre los muertos y en Él tenemos vida eterna. El apóstol Pablo, fíjense en el capítulo 2, habla acerca de estar firmes y dice el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nunca la palabra de Dios va a ser solamente algo teórico, algo teológico, algo que podemos ver. Va a llevar consigo la práctica, porque si no, va a ser como una esponja que es seca, que hasta que se le ponga el agua no tiene su función. Les voy a invitar a que cierren sus ojos, y en esta mañana no voy a hacer alguna invitación, porque ya el Señor te ha invitado varias veces. Pero quizás en esta mañana el Señor, pues, sí te invita a que lo reconozcas, que reconozcas a su Hijo como su Señor y Salvador. Mi oración es que al finalizar este servicio, pues, tú te pongas a cuentas con Él.
Señor, te damos gracias en esta mañana porque por medio de tu palabra podemos entender no solamente que tú eres o que tu Hijo es la imagen de ese Dios invisible, no solamente que tu Hijo es el creador del universo, el que sustenta todo, Señor, pero sabemos, Padre, que también tu Hijo es nuestro Salvador, el que perdona y el que nos reconcilia contigo. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente, que en esta mañana, si hay alguien que necesite hacer alguna decisión en esta semana, en estos días, que necesita poner a tu Hijo como prioridad en su vida, que así sea, Señor. Que no permita un día más que pase sin venir a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.